¿Y si todo lo que sabes sobre la Revolución Rusa fuera mentira? La historia oficial te habló de justicia, igualdad y lucha por el pueblo. Pero lo que no te contaron es cómo una minoría organizada suplantó la voluntad popular, usó el terror como religión y sembró el caos en nombre de una utopía. Hoy desmontaremos los grandes mitos que por décadas han encubierto la verdadera cara de la Revolución Comunista de 1917. Prepárate para conocer los secretos que los libros de historia prefirieron callar. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal Hablando Historia y cuéntanos en los comentarios qué otras revoluciones te gustaría ver destripadas. Vamos, camarada, la verdad espera. Antes de que los bolcheviques soñaran con tomar el Palacio de Invierno, el pueblo ya había salido a las calles, por hambre, por rabia, por sobrevivencia. Y lo que ocurrió en febrero de 1917 fue todo, menos un acto comunista. Todo comenzó con pan, o mejor dicho, con la falta de él. En medio de una Primera Guerra Mundial que desgarraba a Rusia por dentro y por fuera, el pueblo, mujeres, trabajadores, soldados hambrientos, tomó Petrogrado con un solo grito: pan y libertad. No había líderes visibles, no había manifiestos marxistas en el aire. Lo que había era desesperación. Y en esa desesperación se formó una revolución espontánea, auténtica, popular. El zar Nicolás II, después de siglos de dominio imperial, abdicó sin gloria. Los soldados, en lugar de reprimir, se unieron al pueblo. Y así el imperio ruso se derrumbó sin necesidad de Lenin, sin Trotsky, sin Stalin. Ellos, en ese momento crucial, estaban lejos. Lenin descansaba en Suiza, Stalin exiliado en Siberia, Trotsky en algún punto de Norteamérica. Ninguno de ellos tuvo parte alguna en esa primera conquista revolucionaria. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que esta revolución democrática, liberal y legítima fue borrada de los libros de historia y reemplazada por la leyenda bolchevique? La respuesta comienza con una ironía. El nuevo gobierno provisional, nacido de la voluntad popular, permitió el regreso de los exiliados, incluyendo a Lenin. Un gesto democrático que pronto se convertiría en su sentencia. Lenin no venía a colaborar, venía a tomar. Aprovechó el descontento, el caos, la guerra y, sobre todo, un arma invisible pero poderosa: el discurso. Creó el lema perfecto: todo el poder a los soviets. Una frase que parecía respaldar al pueblo, pero que en realidad escondía una ambición personal disfrazada de revolución. Mientras el gobierno trataba de estabilizar la nación, los bolcheviques planeaban. Y lo que vino después no fue una continuación del febrero democrático, sino una apropiación violenta, un golpe disfrazado de revolución. Así, lo que la historia muchas veces narra como el despertar del pueblo, fue en realidad el momento en que ese pueblo fue silenciado. Petrogrado hervía. El pueblo había tumbado al zar. Un gobierno provisional intentaba mantener la república a flote y la guerra aún rugía en los frentes. En medio de este torbellino, llegaba un hombre de mirada dura y planes inquebrantables, recién salido de un tren blindado, cortesía del Imperio Alemán. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, regresaba del exilio con una misión: tomar el poder. Pero no para devolverlo al pueblo, no para cumplir la revolución de febrero. Venía a implantar su propia versión, su propia verdad. Una revolución que no pedía permiso, solo obediencia. Lenin sabía que no contaba con la mayoría. Lo sabía tan bien que rechazó abiertamente cualquier intento de elecciones democráticas. Para él, esperar una mayoría formal era ingenuo. Su revolución no se construiría con votos, sino con audacia. Desde los primeros días, dejó claro que no respetaría las reglas del juego.
Acusó de traidores a sus propios camaradas que defendían los procesos constituyentes. Los soviets, que hasta entonces eran órganos del pueblo, se convirtieron en herramientas del partido bolchevique. Y mientras tanto, el gobierno provisional, luchando contra la guerra, la crisis y el desorden, no vio venir el golpe. La noche del 25 de octubre, 7 de noviembre, en el calendario occidental, los bolcheviques se movieron rápido y sin resistencia real. Tomaron el Palacio de Invierno con apenas unos tiros. No fue una batalla épica, fue una ocupación, fría, silenciosa, eficaz. Y el pueblo, la mayoría ni se enteró. La ciudad siguió con su rutina. Cafés abiertos, teatros funcionando, mercados activos. El golpe fue tan invisible como ilegítimo. Pero en la prensa bolchevique, el relato fue distinto. Ahí, el asalto fue heroico, el pueblo marchó unido, y la historia se reescribió en tiempo real, con una narrativa cuidadosamente diseñada para parecer inevitable y justa. En cuestión de semanas, Lenin desmanteló lo que quedaba de democracia. Censuró la prensa, prohibió partidos opositores y canceló las elecciones cuando vio que las perdería. Porque Lenin no venía a gobernar para el pueblo, venía a gobernar en su nombre, sin su permiso. Lenin decía representar al pueblo, pero el pueblo decía otra cosa. Y no lo decía con rifles, lo decía con votos, porque apenas semanas después del golpe bolchevique, Rusia fue a las urnas. Sí, una elección libre, nacional, democrática. Y los resultados fueron un golpe mucho más fuerte que cualquier fusil. Los bolcheviques obtuvieron solo el 24% de los votos, una minoría. Los grandes vencedores fueron los socialrevolucionarios, con más del 40%. La voz del pueblo era clara. Lenin no era su elección. ¿Y qué hizo Lenin ante esta derrota humillante? Simple. Declaró que las elecciones no representaban la voluntad real del pueblo. Y con eso disolvió la Asamblea Constituyente, un gesto que no solo fue antidemocrático, fue revelador, porque si el pueblo no servía a los fines del partido, entonces el pueblo estaba equivocado. La revolución dejó de ser una causa colectiva y se convirtió en propiedad privada del Partido Comunista. El lema «Todo el poder a los soviets» se transformó en «Todo el poder a nosotros». Y los soviets, esos órganos representativos de obreros y soldados, se volvieron títeres del partido. No hubo resistencia armada, no hubo revueltas masivas. La mayoría del pueblo, exhausta por la guerra, el hambre y la incertidumbre, simplemente guardó silencio. Y en ese silencio, el régimen se consolidó. El historiador Donald J. Raleigh lo explica así. Los bolcheviques no confiaban en la autonomía de aquellos mismos grupos sociales en cuyo nombre afirmaban gobernar. Traducción. Decían gobernar para el pueblo, pero no confiaban en el pueblo. En ese momento quedó claro que el comunismo no llegaba como un mandato popular, sino como una imposición de minoría organizada, decidida y brutalmente eficiente. Pero entonces, si no tenían apoyo popular, ¿con qué gobernaron? ¿Con qué fuerza mantuvieron su dominio durante décadas? La respuesta es una palabra: terror. Para los bolcheviques, el terror no era una tragedia, era una estrategia, una herramienta legítima, un acto sagrado en nombre de la revolución. Desde los primeros días del régimen, el terror fue institucionalizado. La Cheka, la policía secreta comunista, no actuaba en las sombras. Ejecutaba, torturaba y aterrorizaba a la vista de todos, con boletines semanales que celebraban los fusilamientos. No se trataba solo de eliminar enemigos, se trataba de educar mediante el miedo. Félix Dzerzhinsky, fundador de la Cheka, lo dijo sin rodeos: cuando nos enfrentamos a un enemigo, lo matamos. No porque sea malvado,
sino para sembrar terror en los demás. Para Lenin, la violencia era necesaria y justificada, no una opción, sino una fase vital del proceso revolucionario. Quien dudaba del terror, dudaba de la revolución. El decreto La Patria Socialista en Peligro autorizó ejecuciones inmediatas. Y cuando el comisario de justicia lo cuestionó, Lenin respondió: ¿por qué lo llamamos justicia? Debería llamarse comisariado para el exterminio social. No es una metáfora, es una cita real. La historiadora Sheila Fitzpatrick confirma: el terror bolchevique fue más brutal y visible que el de los zares. Los comunistas no solo aceptaban la violencia, la sacralizaban. Era parte de su ritual ideológico. El derramamiento de sangre era visto como una purificación, un acto heroico, un sacrificio por la causa. Los mártires caídos eran glorificados. Los enemigos del pueblo, reales o imaginarios, eran eliminados. Y todo era justificado en nombre de un futuro prometido que jamás llegaba. Esto no fue un accidente del sistema soviético, fue su piedra angular. Porque en una revolución que se cree sagrada, todo medio es válido. Y si sembrar terror era necesario para alcanzar el paraíso comunista, entonces que el terror lloviera sobre Rusia. Pero aún había algo más que los bolcheviques deseaban con fervor: una guerra civil. Una excusa perfecta para destruir todo y rehacerlo desde cero. Dicen que la guerra civil fue una consecuencia inevitable, pero ¿y si fue el objetivo desde el principio? Cuando los bolcheviques tomaron el poder en octubre de 1917, sabían que no tenían el respaldo del pueblo. Sabían también que las instituciones democráticas no aceptarían su régimen de partido único sin resistencia. Y justamente por eso apostaron por la guerra. Lenin no temía el conflicto, lo deseaba. Lo había dicho una y otra vez. La lucha de clases no puede resolverse sin guerra civil, y cuanto más sangrienta, más revolucionaria. La historiadora Sheila Fitzpatrick lo deja claro. El golpe de octubre fue una provocación abierta a la guerra civil. No fue un accidente, fue un riesgo calculado, y el cálculo fue devastador. De 1918 a 1922, Rusia se desangró. El país se dividió entre el Ejército Rojo, comandado por Trotsky, y el Ejército Blanco, formado por antiguos oficiales zaristas, socialistas moderados y nacionalistas. Pero en medio, el verdadero perdedor fue el pueblo. Más de 13 millones de muertos, hambrunas, fusilamientos, saqueos, represión, ciudades destruidas, iglesias arrasadas, clases enteras eliminadas, una nación sumida en el caos absoluto. Pero para Lenin, eso no era un problema, era parte del proceso, un baño de fuego necesario para purificar la sociedad. El historiador Robert Gelately confirma: Lenin veía la guerra civil como una fase inevitable y saludable de la revolución. La muerte era un precio justo por un futuro socialista. Y mientras el país se hundía en el infierno, el Partido Comunista se consolidaba. La censura se volvió total, la oposición exterminada, el miedo norma de vida. La guerra no debilitó el régimen bolchevique, lo fortaleció, porque cada bala disparada, cada cadáver enterrado, era un ladrillo más en la construcción del nuevo Estado soviético. Y si alguien dudaba del precio de esa revolución, solo tenía que mirar los campos de concentración que ya comenzaban a llenarse. Pero aún había un último mito por derrumbar: la supuesta pureza científica del comunismo. Los bolcheviques no creían, sabían, o al menos eso decían. Porque según ellos, el comunismo no era una ideología, era una ciencia exacta. El materialismo histórico era su dogma, las leyes del marxismo, sus ecuaciones, y la revolución, un fenómeno tan inevitable como la gravedad. Pero en la práctica, lo que se presentaba como ciencia
se comportaba más como una religión política. La historiadora Sheila Fitzpatrick lo dice sin rodeos. Había un rasgo utópico y delirante en gran parte del pensamiento bolchevique. Creían que la revolución mundial era inminente no por lógica, sino por fe, y esa fe distorsionaba la realidad. En 1920, convencidos de que todos los proletarios del mundo los aclamaban, los bolcheviques enviaron al Ejército Rojo a marchar sobre Varsovia. ¿El resultado? Los polacos los recibieron a tiros. Los hermanos de clase no querían liberación, querían defender su país. Pero eso no detuvo la narrativa. Para los bolcheviques, cualquier desastre era una señal de avance. Incluso la hambruna, la inflación o los huérfanos de guerra eran interpretados como pasos necesarios hacia la utopía. ¿Te suena familiar? Es el lenguaje del fanatismo. Y no es coincidencia. El profesor A. James Gregor lo define así. El comunismo se convirtió en una religión política, donde el partido era la iglesia, el marxismo la doctrina y Lenin el profeta infalible. Los que dudaban eran herejes, los que se oponían, traidores, y los que morían, mártires por la causa. El régimen soviético construyó monumentos a los caídos, glorificó la sangre derramada como ofrenda para el futuro socialista. Era un culto armado con símbolos, liturgias y castigos, y si alguna ideología se atrevía a competir con esta fe, era calificada de enemiga del pueblo, burguesa o reaccionaria. Así, lo que comenzó como promesa científica se convirtió en una cruzada, y como toda cruzada, no admitía disidentes. Pero aún hay un personaje más por examinar, el gran villano de la historia soviética. Durante décadas, muchos intentaron salvar el legado del comunismo culpando a un solo hombre. José Stalin, el monstruo, el desviado, el tirano que supuestamente distorsionó los ideales de Lenin. Pero los documentos, los discursos, las decisiones cuentan otra historia. Porque Stalin no cayó del cielo. Fue moldeado por el propio Lenin. Lo protegió, lo ascendió, lo nombró secretario general del partido. Y desde esa posición, Stalin acumuló poder como nadie en la historia soviética. En 1924, apenas 5 días después de la muerte de Lenin, Stalin juró ante el Congreso de los Soviets: cumpliré el testamento de Lenin. Y lo hizo, a su manera, pero fiel al espíritu de su maestro. Los historiadores lo confirman una y otra vez. Stalin no fue una anomalía. Fue el heredero perfecto. Ambos creían en el partido único, en la dictadura del proletariado, controlada, claro, por la élite del partido, y en el uso del terror como herramienta legítima de gobierno. El profesor Robert Gelatelli lo resume así. Lenin estableció el modelo: policía secreta, campos de concentración, censura total. Stalin simplemente expandió lo que Lenin comenzó. Incluso cuando Lenin criticó la rudeza de Stalin en su testamento, sus diferencias eran tácticas, no ideológicas. Porque en lo esencial, el poder absoluto, la ideología infalible, la represión necesaria, pensaban igual. Y si Stalin realmente hubiera sido una aberración, ¿cómo explicar que se mantuviera en el poder casi 30 años? Que liderara la Unión Soviética con puño de hierro, con apoyo del partido y de millones de ciudadanos. Stalin era el hijo legítimo de la revolución, y su reinado fue la maduración del leninismo. Entonces, cuando los comunistas intentan salvar a Lenin culpando a Stalin, están ignorando una verdad incómoda. Sin Lenin, no habría habido Stalin. Y sin Stalin, no se entendería el legado brutal de esa revolución. El comunismo, al igual que el fascismo, se convirtió en una religión política, con mártires, herejes, liturgia y una verdad absoluta que no admite preguntas.
Y si hay algo que la historia nos enseña es esto: no hay ideología tan pura que no pueda mancharse con sangre, y ninguna revolución que prometa el paraíso sin antes construir el infierno. ¿Y el capitalismo? Claro que también tiene sus sombras, pero sustituir un cáncer por una bomba no es solución. Reemplazar un sistema injusto por otro totalitario no es progreso, es tragedia. Porque lo que la humanidad necesita no es más revolución, es evolución, con libertad, con diálogo, con humanidad. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.